Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados aprendices? ¿Cómo les va hoy? Vamos a dar inicio a la segunda sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Esperamos un minuto más, ingresan otras personas a la sesión y iniciamos. Muy bien, vamos a dar inicio ya. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Les recuerdo mi nombre, José Mauricio Hernández Sarmiento, médico y antropólogo. Soy el instructor que les acompaña en este curso de Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Les recuerdo que este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de generar herramientas comunicativas en el talento humano en salud que les permita establecer diálogos interculturales que contribuyan a garantizar el derecho a la salud en la prestación de los servicios a los pueblos étnicos, incluyendo, por supuesto, poblaciones indígenas, afrocolombianas y también campesinas. Este curso de Atención en Salud con Pertinencia Étnica se inició el pasado 8 de septiembre y terminará el 3 de octubre. Sin embargo, recuerden que los trabajos, las evidencias, las tareas se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 1 de octubre con el fin de dar cierre el día 2 y reportar las personas que aprueban el curso el día 3 de octubre. No lo olviden, por favor, aunque el curso acaba el 3 de octubre, los trabajos, las evidencias se recibirán hasta las 12 de la noche del día 1 de octubre. Recuerden que en estos cursos ustedes pueden entregar las evidencias bien sea tarde o bien sea por adelantado. Las pueden entregar, por ejemplo, si estamos en la segunda, en la tercera semana y tienen pendiente evidencias de la primera semana, las pueden enviar. Lo importante es que sea antes de las 12 de la noche del 1 de octubre para poder estar notificando en el SENA el día 3 de octubre las personas que aprueban el curso. Bueno, esta segunda semana inició el día 14 y va hasta el día 19 de septiembre. Estamos en la segunda semana y el tema de esta segunda semana es aproximación al sistema médico tradicional y sus saberes. ¿Cuáles son los objetivos de esta segunda semana? El primero es reconocer el rol de las organizaciones sociales y territoriales de los grupos étnicos y los elementos constitutivos de los sistemas médico occidental y tradicional, así como sus prácticas culturales de salud en el marco de la prestación de servicios de salud. Ese es el primer objetivo. Ustedes saben que generalmente en cada departamento sobre los años 60, 70, las organizaciones indígenas empezaron a conformar asociaciones y organizaciones para defender sus derechos. Y esas organizaciones pues, tuvieron muchísimo más reconocimiento después de la Constitución del 91. Entre otras funciones como el manejo del territorio, la autonomía, la justicia, las organizaciones también han promulgado por el respeto y la autonomía a sus prácticas culturales. Y entre esas prácticas culturales, por supuesto, entra el sistema médico tradicional. Por eso es muy importante saber cómo desde estas organizaciones se ha respaldado ese mantenimiento, esa construcción constante, porque siguen en construcción de los saberes tradicionales que tienen los pueblos indígenas. El segundo objetivo es promulgar por un diálogo de saberes entre los dos sistemas de salud, el sistema
médico tradicional y el sistema médico occidental. Este segundo objetivo, esta segunda semana, en realidad representa para mí el objetivo que enmarca todo el curso, todo. Que si ustedes detallan la primera semana, pues conocimos lo que era el contexto normativo de la atención en salud a los pueblos indígenas. En esta estamos reconociendo el rol y la importancia del diálogo de saberes, que termina siendo el punto más importante de todo. El tercero es las competencias culturales que se construyen en base a los diálogos de saberes, y el cuarto es la elaboración de una propuesta de intervención para prestación de servicios de salud, que también se elabora, por supuesto, en base al diálogo intercultural. Por lo tanto, este segundo objetivo de la segunda semana, que es promulgar por un diálogo de saberes entre los dos sistemas de salud, es, a mi modo de ver, el objetivo más importante que tiene el curso. Y el tercer objetivo de esta semana es reconocer la importancia que tiene el territorio en la salud de las comunidades étnicas. Esto también es muy bonito, y uno puede decir que el sistema occidental ha aprendido, repito, de alguna forma, la importancia que tienen los territorios, el medio ambiente, los ecosistemas en la salud de los pueblos. Para los indígenas, su territorio es sagrado. Si el territorio está alterado, el territorio no les va a permitir tener una buena salud. Si en el territorio hay fumigación, si en el territorio hay combate, si en el territorio hay extracción de minería, pues ellos van a sentir que el territorio se está alterando y que eso no les permite tener en realidad una buena salud. Entonces, por eso ellos siempre han defendido su territorio. Y dicen, si el territorio está sano, si el territorio es respetado por todas las otras comunidades que nos rodean, dicen los indígenas, pues tendremos buena salud. Pero en el momento en que el territorio es invadido por grupos armados, invadido por cultivos ilícitos, invadido por empresas que hacen planes de explotación minera, pues el territorio ya no está sano, y eso va a tener un impacto directo en la salud. De ahí que siempre quisieron ellos evitar prácticas como la explotación minera y la fumigación, porque decían, no, es que la fumigación no solo va a matar las plantas que son ilícitas, pero nos va a dejar el territorio enfermo. Y si se queda el territorio enfermo, pues eso va a alterar la salud. Nosotros en el mundo occidental, yo diría que antes de 50 años atrás no pensábamos en lo importante que era tener a nuestro alrededor un aire sano, tener un ecosistema sano, tener unos vecinos, unos buenos vecinos sanos, porque pensábamos que la salud tenía que ver con otras cosas, pero ya hoy conocemos, y cada día más y con más detalles, cómo es supremamente importante que los pueblos, las comunidades y las ciudades cuiden de su entorno y de su territorio, eviten contaminación con químicos, eviten contaminación con polución, eviten contaminación de ruido, eviten contaminación visual. Todo ese tipo de contaminaciones afectan de manera significativa a la salud. Entonces, para los pueblos indígenas, tener el territorio sano, tener armonía en su territorio, resulta muy importante para mantener la salud. El resultado de aprendizaje, por su parte, es valorar los elementos constitutivos del sistema médico tradicional de los grupos étnicos desde la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, ambientales
económicos y organizativos de las comunidades. ¿Qué podemos decir del sistema médico tradicional? Cada día hablamos más de ese sistema, algunos con respeto, otros con cierto tono de burla, porque consideramos que es un sistema médico que no tiene efectos reales sobre la salud, y lo cual pues no concuerda con la historia. Si nos ponemos a ver, el sistema médico tradicional ha permitido la pervivencia por cientos de años de los pueblos indígenas. Incluso hoy, a puertas de que entre a regir el SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, podemos decir que en muchas comunidades nunca llegó la medicina occidental, siguieron con la medicina tradicional. Los indígenas fueron afiliados a las EPS, que es el sistema occidental, tuvieron todas las garantías para ingresar al sistema occidental, tuvieron la afiliación por parte del Estado, pero en la práctica esa medicina occidental nunca llegó a los pueblos. Y la medicina tradicional continuó ejerciendo su labor de cuidar por la salud. Podemos tener la posición, claro que sí, se respeta, por supuesto, de decir yo no quiero practicar el sistema médico tradicional, el sistema ancestral, no quiero. No confío en él, porque también podemos tener esa desconfianza. Pero lo que sí tenemos que hacer, indudablemente, es reconocer que existe un sistema médico tradicional. Que no me interesa, a mí he trabajado durante varios años con los pueblos indígenas, he tenido que conocer sus prácticas tradicionales. Nunca me he interesado en aprenderlas y practicarlas con mis pacientes. Yo me formé en la medicina occidental, la sigo ejerciendo y sigo tomando decisiones consecuentes con la medicina occidental, pero entiendo, respeto profundamente el saber médico occidental, entendiéndolo como un saber entendiéndolo como un saber que les ha permitido vivir muchos años, ¿sí? Un saber que no lo tienen escrito, pero que lo han pasado por tradición oral, y un saber también que he sido testigo y he visto que se equivoca, en algunas ocasiones se equivoca, intenta tratar enfermedades o pacientes de una manera, pero las cosas resultan mal. Los pacientes se complican y llegan al sistema occidental. Eso es algo que no podemos dudar, pero el gran pero, y me parece bien reconocerlo, es que el sistema occidental es igual. Yo estoy de la orilla del sistema occidental, un sistema basado en la evidencia, un sistema que ha investigado mucho las decisiones que toma, las prácticas terapéuticas que utiliza, las ha estudiado por años también, las ha dejado escritas, plasmadas en documentos, pero es un sistema médico que también se equivoca, que tiene errores, que se le mueren también los pacientes, ¿sí? Que no es perfecto. Es un sistema médico en el cual nosotros utilizamos muchos productos farmacéuticos con actividad terapéutica, pero en algunas ocasiones no funciona la actividad terapéutica y por lo contrario hace o genera eventos adversos. Entonces nos damos cuenta que podemos criticar el sistema médico tradicional porque no es 100% efectivo, pero no estamos dando cuenta que el sistema médico occidental tampoco es 100% efectivo. Ambos sistemas intentan mejorar la salud y eso hay que reconocerlo. A mí por eso me da tanta rabia cuando en algunas ocasiones, claro que sí sucede, hay un error, llamarlo de alguna manera, un error médico, un desconocimiento médico,
que termina complicando un paciente. Y me da mucha rabia que digan que es que el médico le hizo daño, el médico mató al paciente. No. El sistema médico occidental se puede equivocar, pero el propósito por el cual trabajamos quienes estamos en la orilla del sistema médico occidental es mejorar a los pacientes y que se recuperen. Si nos salen las cosas mal, sí pueden salir, a veces ocurre. Tristemente, eso ocurre, pero no es la intención. Y con el sistema médico tradicional, aunque muchos lo digan, es que no, que empiezan a darle hierbas y lo que hacen es matar al paciente, complicarlo, no. El sistema médico tradicional también tiene la finalidad del propósito de mejorar a los pacientes, de quitarles, retirarles la enfermedad y hacer que se recuperen, pero también algunas veces se equivocan, claro que sí. Entonces, el resultado de aprendizaje es valorar que existe ese sistema, reconocer sus elementos constitutivos y no poner a chocar los dos sistemas. No, es que mi sistema es mejor, no, es que mi sistema comete más errores, no, es que mi sistema va por mejor camino. No, el punto aquí, y también es objetivo de esta segunda semana, es poner a los dos sistemas a dialogar. Entonces nosotros tenemos nuestro niño que nos trae la familia indígena ya con el diagnóstico que hizo un sabedor ancestral de decir que el niño tiene mal de ojo. Y por ese mal de ojo tiene náuseas, vómito, diarrea, está deshidratado. Y nos lo llevan al hospital y nos dicen, sí, él tiene mal de ojo, pero necesitamos que hagan algo por él, pero también lo está tratando nuestro sabedor ancestral, nuestro jaibaná, nuestro rezandero, el que sea. Y craso error cometemos desde la medicina occidental de decir, no, un momentico, aquí solo soy yo el que trato a los pacientes con el saber occidental. Aquí no me entran saberes ancestrales ni tradicionales de otro tipo. Entonces la familia, por supuesto, coge el niño y se va, porque al fin del día, cuando se les pone una balanza que decían el uno o el otro, la mayoría de las veces, quizás no todas, pero sí la mayoría, deciden irse por el sistema médico tradicional. El mordido por una serpiente, igual, llega al hospital y dicen, no, ahora va a venir el rezandero, le va a hacer unas oraciones, y el médico dice, no, si entra aquí al hospital es para que yo le ponga el antibiótico, para que yo le ponga el suero antiofídico, no permito que se ejerza ningún acto médico tradicional. Y la familia decide, no, entonces nos llevamos el paciente, lo llevamos, que lo rece el curandero, confían más. Y añado algo adicional y es que eso ya también se empieza a ver en el mundo occidental. No ve pacientes de ciudad apegados al sistema médico occidental con conocimientos académicos estrictos y rigurosos que defienden el sistema médico occidental, pero de repente se encuentran con alguna enfermedad en la cual la medicina occidental no ofrece muchas curaciones, un tipo de cáncer, una enfermedad terminal. Y muchas de estas personas dicen, ah, no, me voy a la medicina tradicional a ver qué hacen por mí. Y, y es así, la gente se va y va a donde alguien que les ofrece un manejo más espiritual que otra cosa y las personas se sienten bien atendidas, se sienten agradadas con ese manejo espiritual que se da en vista de tanta deshumanización del sistema occidental y se quedan en ese sistema médico tradicional. Entonces, son dos sistemas que no se pueden confrontar, no, son dos sistemas que se tienen que dialogar, respetarse y complementarse. Es que el uno no suma al otro, los dos se suman y sacan adelante el paciente.
Hoy, seguramente algunos de los aprendices son indígenas y conocerán en detalle el CISPI, porque ya en todos los pueblos indígenas del país estamos hablando del CISPI, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, un decreto firmado en el 2014 en el cual el Estado colombiano reconoce, así como ha reconocido autonomía sobre los territorios, autonomía en la educación, autonomía en la justicia, el CISPI ha reconocido la autonomía del sistema de salud y va a permitir, previa construcción de modelos de salud que encajen los dos sistemas, va a permitir que los indígenas manejen sus propios recursos de salud y los gestionen, ¿sí? Más bien, más que manejarlos, los gestionen. Entonces ya los pueblos indígenas no van a estar afiliados a las EPS porque los indígenas dicen, bueno, pasamos 30 años o más esperando que las EPS entendieran nuestra cultura, esperando que las EPS pudieran llegar a nuestros territorios. Nunca lo hicieron, pues ahora ya se tienen que ir, ahora somos nosotros mismos los que nos vamos a atender. Y ese CISPI, eso es lo que propone, un sistema indígena de salud propio intercultural en el cual los pueblos se van a gestionar sus propios recursos de salud, y llámese recursos no solo los económicos, sino sus saberes, su conocimiento, sus secretos, sus, sus hierbas, sus medicamentos, y a veces también es increíble cómo personas que están en la orilla del conocimiento occidental conocen o llegan a alguna conclusión, a alguna investigación y encuentran que en el saber tradicional hay alguna sustancia, planta, realmente una planta, que tiene unos efectos muy positivos en alguna enfermedad y le piden, exigen a los pueblos indígenas que entreguen esa información. Los pueblos indígenas suelen decir, no, un momentico, ese es nuestro conocimiento y hay un reclamo aireado de que ellos no están entregando esa información. Pero pasa igual en el mundo occidental, cuando un laboratorio, una universidad descubre una molécula que tiene un efecto positivo, importante en una enfermedad, pues esa institución protege ese saber, lo, lo lleva a la justicia y firma una patente. Entonces logran que ese conocimiento con el que ellos lograron un muy buen desarrollo no quede para todo el mundo, sino solo para ellos, al menos un tiempo. Entiendo yo que son 20 años. Entonces eso ocurre en los dos sistemas, ¿no? El sistema occidental y el sistema tradicional. Y el mensaje, vuelvo a repetirlo, no es ponerlos a pelear, es ponerlos a dialogar y a complementar. Algunos conceptos importantes para recordar en esta semana, los sistemas médicos. Entonces, el sistema médico tradicional es definido por la Organización Mundial de la Salud como la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Entonces son capacidades prácticas, teorías, creencias y experiencias. En eso se queda el saber ancestral. Ellos lo han venido construyendo y lo siguen construyendo. El conocimiento tradicional no se ha detenido, sigue en permanente actividad y construcción, pero ellos no lo registran en libros como en artículos como lo hace el sistema occidental. Entonces, ese conocimiento se vuelve como un insumo cultural que se transmite y se transmite por
oralidad del padre al hijo, del abuelo al nieto, de los sabedores a sus discípulos. Y entonces esa es la razón por la que en muchas ocasiones el sistema occidental dice, no, muéstreme lo que no está escrito, no existe, dicen algunos. Entonces, como el sistema médico tradicional no está escrito, alguien podría decir que es un sistema médico que no existe, pero sí existe. Existe con, con sus procesos terapéuticos que funcionan y con sus procesos terapéuticos que no funcionan también. Y también existe con sus procesos espirituales que funcionan y sus procesos no espirituales que no funcionan. En esto también quiero hacer una mención porque las personas que defienden y que se ponen muy en la orilla de la medicina occidental dicen, no, que aquí todo es evidencia, no, aquí no hay nada, en el mundo occidental no hay nada espiritual. Y no es verdad. Nosotros, lo digo con conocimiento de causa, desde la orilla del conocimiento occidental, acudimos muchas veces a temas espirituales, ¿no? Y entonces le decimos a los pacientes y los pacientes nos dicen que se van a encomendar a Dios, que van a rezar, que van a hacer una misa, que van a orar, que se van a reunir, que va a haber una cadena de oración. Uno le pide a los familiares del paciente que le den soporte emocional y espiritual al paciente, porque eso es importante. Entonces sí hacemos uso de esa sabiduría espiritual, de esa eficacia que tiene el poder espiritual para que los pacientes se recuperen. En algunas enfermedades indígenas y en algunas comunidades, los pueblos utilizan mucho ese poder espiritual y demuestran que sirve, que si al paciente se le da fuerza, si la familia lo acompaña, si la comunidad se preocupa por él, el paciente tiene más posibilidades de recuperarse que no. Y nosotros en la medicina occidental, claro que lo vemos. Claro, el paciente que llegan y dejan tirado en el hospital, que nadie lo va a ver, que nadie le presta atención, ese paciente no se va a recuperar rápido. Paciente que se va a quedar seguramente con una recuperación lenta. Entonces, el apoyo emocional, espiritual, es un apoyo que está presente en los dos modelos y es un apoyo que tenemos que utilizar. Y que más allá de pronto de que alguien se empiece a burlar de esas sesiones espirituales en el mundo tradicional de los pueblos indígenas, pues tiene que mirarse a sí mismo y reconocer que nosotros también somos espirituales. Y qué bien, porque no reconocer que tenemos una fuerza espiritual sería un gran error. O, claro que la tenemos una fuerza espiritual que nos ayuda a mejorarnos o a empeorarnos también. Cuando sentimos esa fuerza espiritual negativa, también nos empeoramos y no nos mejoramos, ¿cierto? Entonces esa es la definición de medicina tradicional, nuevamente capacidades, prácticas, teorías, creencias y experiencias a las cuales han llegado los pueblos indígenas a través de mucho tiempo para curar a sus pacientes. Mientras que la medicina occidental es la medicina convencional, hegemónica, la que es más reconocida en todo el mundo, considerada oficial en nuestro sistema de salud, en la cual médicos y otros profesionales de la salud se preparan para tratar los síntomas y las enfermedades según su causa a través del uso de medicamentos que han sido desarrollados en investigación, que han sido previamente probados, y por otros procedimientos como cirugías y terapias que también han sido investigadas y han sido aprobadas en la práctica clínica.
Entonces son dos sistemas diferentes en su concepción, ¿cierto? Pero dos sistemas que tienen el mismo propósito, que las personas se curen. ¿Basados en qué? En el conocimiento que han logrado acumular. Y a mí me dicen cuál es el conocimiento en la medicina occidental, me van a presentar un libro, un artículo, es un crecimiento, digamos, tangible, que se puede medir, ¿sí? En el de la medicina tradicional a veces no lo podemos medir, no lo podemos concentrar, lo vemos representado en ese jaibaná, en ese tonguero, en la partera, que tiene mucho conocimiento. Las parteras son una persona del equipo de sabedores tradicionales que juega un papel muy importante. Por cierto, en esa medicina tradicional, en ese saber ancestral, también hay varios actores, no es uno solo, no es una sola persona que cobija todo el conocimiento, no. Está generalmente un sabedor que conoce, maneja y defiende los trabajos espirituales, se comunica con los espíritus. Hay otro sabedor dedicado a la botánica que estudia las plantas, que identifica en ellas sustancias que pueden aliviar síntomas. Hay otro sabedor que son los que utilizan sustancias psicoactivas para poder ver más allá y entender qué le pasa a los pacientes, también se utiliza mucho. Está la sabedora de las parteras, generalmente mujeres, pero también hay parteros que tienen todo el conocimiento de la salud sexual y reproductiva. Los sobanderos o pegahuesos, sabedores del sistema osteomuscular articular, que aprenden a conocer el cuerpo humano, los músculos, las extremidades, las articulaciones, y saben curarlo. Y también hay algunos sabedores que funcionan como si fueran unos profesionales de la microbiología y el bioanálisis, porque en el saber ancestral se examina mucho la orina y también el esputo, la saliva. Hay quienes han construido un saber a través del manejo, la observación y las reacciones que tiene la orina o la saliva de un paciente. Ellos suelen tomar una muestra de orina grande que dividen en varios recipientes y eh, colocan allí algunas plantas y de acuerdo a la forma como se comporte la planta dentro de la muestra de orina, ellos concluyen que el paciente tenía X o Y o Z enfermedad. ¿Sí? Entonces el equipo de medicina tradicional es muy grande, son varios, 6, 7 profesionales. El equipo en la medicina occidental sí que es grande y cada día crece más. Tenemos especialistas, subespecialistas. Hace unos años los médicos generales éramos los que teníamos que definir casi todo y no habían tan poquitos especialistas y el acceso era tan limitado, eran muy pocos los pacientes que lograban acercarse a un manejo especializado. Pero hoy no, ya hay muchos especialistas y ya no solo el ortopedista, sino el ortopedista de hombro, el ortopedista de codo, el ortopedista de mano, el ortopedista de rodilla, el ortopedista de pie, el ortopedista de columna. ¿Sí? Ya no es el oftalmólogo, sino el especialista en córnea, el especialista en párpados, el especialista en retina. Cada día nos estamos especializando con más detalle. Antes era el cirujano que operaba todo, ahora es el neurocirujano, el cirujano de cuello, el cirujano de tórax, el cirujano de abdomen, ¿sí? Cada día nos vamos subespecializando más y cada día van apareciendo otros sabedores, en este caso occidentales, para resolver los problemas en la medicina occidental. Bueno, muy bien.
Vamos a ver cuáles son las actividades de esta segunda semana. Hay 3 actividades. Una primera que no es, digamos, calificable, pero muy importante que por favor la realicen. Es un foro, es el foro temático Dos sistemas de salud, un propósito, cuidar la vida. El propósito de este foro es reconocer la importancia del sistema de salud tradicional como un sistema complementario a las acciones de las instituciones de salud en los territorios donde habitan los grupos étnicos minoritarios. La pregunta problematizadora del foro es: ¿cuáles son los logros o dificultades que hay en su contexto para que los agentes de medicina tradicional y los equipos de salud occidental trabajen armoniosamente? Debería ser así, debería haber diálogo, debería el médico, el ginecólogo trabajar de la mano con la partera, hacer capacitaciones conjuntamente, buscar a los pacientes conjuntamente, resolver los problemas conjuntamente, pero en algunas ocasiones eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Por falta de confianza puede ser una opción, pero también puede ser posible por cosas más básicas como el lenguaje. Y no hay una forma en la cual se pueden comunicar el sabedor occidental con el sabedor ancestral, pues se perderá la oportunidad para este diálogo de saberes y esta resolución de problemas. Entonces, en este foro, colocar logros o dificultades que ustedes vean entre este tipo de saber. Esta evidencia hay que cumplirla, como no, pero es una evidencia no calificable. La segunda evidencia de la semana, que esta sí ya es calificable, es un ejercicio aplicativo que se llama Cosechando Saberes. El propósito es reconocer que el sistema médico tradicional es un conocimiento tan válido como el sistema de salud occidental y que es preciso reconocer en ambos sistemas los elementos que lo componen. Para esta evidencia, que me parece muy bonita, se debe realizar una entrevista a un sabedor ancestral de algún grupo étnico que esté en su territorio. Si ustedes no están en territorio, están en la ciudad o están en un territorio donde no acceden a ninguna sabedora ancestral, no hay Aybaná, Taitas, Bencún, Tongueros, Parteras, no hay ninguno, no pueden acceder. Entonces la idea es hacer la entrevista a una persona mayor de la familia o de la comunidad, personas mayores que guardan secretos ancestrales, y preguntarles sobre qué conocimientos ancestrales o conocimientos de salud tradicional tienen en estas personas mayores. Estoy seguro que cualquier persona que pase de 60 años les podrá decir: claro, para un resfriado agua panela con jengibre, para un resfriado agua panela con limón, para un dolor de cabeza colocarse un pañito. O sea, hay muchas prácticas no farmacológicas utilizadas por sabedores ancestrales tradicionales que se guardan en la memoria, pues, de personas mayores. Ya la gente más joven poco quiere saber del tema, prefieren tomarse la pastilla de acetaminofena a realizar cualquier otra labor para suplir un dolor, ¿cierto? Pero una persona mayor sí que les dirá qué conocimiento tiene, si todavía lo aplica, para qué sirve, ¿sí? Puede llegar a ser muy interesante esa entrevista y hay que sistematizarla y mandarla en un documento. Para mí, la lectura de esa evidencia es muy enriquecedora, porque si logran contactar un sabedor tradicional, pues hay mucho conocimiento allí que podemos utilizar, que es muy valioso y que es interesantísimo leerlo. Y si no encontramos a ese sabedor tradicional, sino que por el contrario nos topamos con una persona mayor de la familia o del barrio,
también termina enseñándonos cosas muy bonitas. Esta segunda evidencia es el ejercicio aplicativo cosechando saberes, sí, lo tienen que hacer en un documento, enviarlo, y es una evidencia calificada. La tercera evidencia, segunda calificable, es un taller que se llama Una lucha de un propósito. Entender por qué las luchas por autonomía, unidad, identidad y territorio de los grupos étnicos se encuentran directamente relacionadas con su concepto de salud. Comprender también por qué sus organizaciones y líderes representan la autoridad sanitaria dentro de su territorio. Por este motivo, cualquier actividad en salud que se vaya a realizar en las comunidades normalmente debe tener una autorización de los líderes de la comunidad. ¿En qué consiste la evidencia? En hacer un documento Word, un mapeo de organizaciones sociales de los grupos étnicos presentes en su territorio, en su municipio. Esto también nos va a dejar mucha enseñanza porque, por ejemplo, en el Chocó, en el año 69, si no estoy mal, se fundó una organización indígena que arropaba a todos los pueblos indígenas del Chocó. Todos eran representados por esa organización. ¿Cuál era el propósito de esa organización? Pues luchar por los derechos de los pueblos. ¿Qué derechos? Derechos territoriales, que le respetaran sus territorios, sus resguardos, derechos en justicia para ellos administrar la justicia al interior del territorio, derechos en educación, crear sus colegios bilingües, sus colegios culturales para poder educar a los niños con su cultura, tener unas pautas de crianza relacionadas con su cultura, ¿cierto? Bueno, entonces, estas organizaciones, como decía en el Chocó, se creó una en el año 69, infortunadamente hoy esa organización ha terminado completamente fracturada y creo que son 19 fracciones, la que los pueblos indígenas cayeron en la trampa y empezaron a, a fraccionarse y han perdido fuerza, por supuesto, porque cuando era una sola organización que representaba todos los pueblos indígenas, que peleaba por lo que ya les decía, por el territorio, por la educación, por las pautas de crianza, por la justicia, tenía más fuerza a 19 organizaciones pequeñas, cada una intentando sobrevivir, porque mantener una organización pues tiene un costo económico y humano importante, entonces son 19 organizaciones tratando de sobrevivir, perdiendo fuerza para pelear y hacer valer sus derechos. Entonces, las organizaciones sí han sido un jugador importante, han logrado muchas cosas. Haber llegado a la Constitución del 91, a la Constituyente, con la fuerza que tenían, lograron muchas cosas, que la Constitución les reconociera una serie de derechos que antes no se reconocían. Entonces hay mucha, muchos resultados de esta lucha, pero se han ido perdiendo por esa fragmentación. Esta evidencia consiste realmente en elaborar un documento Word haciendo un mapa de las organizaciones sociales étnicas que hay en su territorio y conocerlas. Si estamos también en comunidades afro, pues hay organizaciones afro que pelean por los derechos de los afro. También tenemos organizaciones campesinas que defienden los derechos de los campesinos y, por supuesto, las organizaciones indígenas. Todas estas organizaciones en procura de
conservar la cultura, de preservar sus conocimientos, y entre ellos, por supuesto, que está el conocimiento de la salud. Quiero volver un poco. Bueno, entonces estas son las tres, en resumen, las tres evidencias del foro. Es muy importante participar, pero es un foro no calificable sobre la pregunta: ¿cuáles son los logros o dificultades para que agentes de salud tradicional y occidental trabajen conjuntamente? Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, que sí es calificable, es cosechando saberes, hacer la entrevista al sabedor o a la persona mayor de la familia. Y la tercera evidencia es hacer este taller, documento Word, en el cual dejen reflejado la presencia y el mapeo de las organizaciones sociales que están defendiendo los derechos de los grupos étnicos en los territorios. Vuelvo a decirles el ejemplo del Chocó, una organización grande, poderosa, que era la Oreguá, hoy se encuentra fracturada en más o menos 19 secciones. Entonces, estas 19 secciones nunca tendrán la fuerza que podrían o deberían tener una organización para hacer respetar sus derechos. Se empieza a diluir la fuerza de esas 19 organizaciones y pierden una oportunidad de trabajo. Bueno, quiero volver estos últimos minutos a hablarles un poquitico del CISPI, que estoy seguro que algunos de ustedes conocen, porque el CISPI se está dialogando en prácticamente todos los estamentos indígenas que tiene el país, y el Estado colombiano pues está en procura de que se establezca ese sistema indígena de salud propio intercultural. La atención del CISPI, ¿cómo va a ser? Se pretende que se sumen una atención básica en salud con acciones complementarias e interculturales que terminen generando un cuidado integral de los pacientes. O sea, el CISPI no es que se le cierra también la puerta a la medicina occidental y el sistema médico se concentra en lo tradicional y intenta resolverlo todo desde esa orilla. No, el CISPI es la unión, una atención básica occidental con acciones complementarias ancestrales, interculturales, que generen un desarrollo integral del humano. Este sistema va a tener un componente importante de territorio, ¿sí? Porque si no se respeta el territorio, si no se pone unas cláusulas de que necesitamos territorios sanos, entonces no estamos haciendo nada con la salud de los pueblos indígenas. Este modelo CISPI, digamos que arranca desde el territorio. El modelo CISPI también abarca los determinantes étnicos de la enfermedad. Nosotros en la ciudad hablamos mucho de los determinantes sociales, que tienen que ver con la manera como estamos nosotros representados en las sociedades, la manera como vivimos en una sociedad que en cierta forma nos puede llevar a enfermarnos o a tener una buena salud, ¿sí? Entonces, eh, se van a hacer reconocimientos de los saberes ancestrales para el cuidado de la salud. No va a ser únicamente saberes occidentales o únicamente saberes ancestrales, sino la unión de los dos saberes. Alguien le quiso poner porcentaje, yo no estoy como de acuerdo, pero se dice que
se espera que el CISPI sea un 80% de salud ancestral, intercultural, y el otro 20% un, un cuidado occidental. Yo creo que esos porcentajes no van a depender, por supuesto, de cada paciente. Habrán pacientes en los cuales es más importante tener un desarrollo de una acción ancestral, y hay otros pacientes en los que claramente lo que hay que hacer es un desarrollo occidental. Que ahí tienen que ir a una clínica, tienen que operarse. Un ejemplo muy sencillo es el apendicitis. ¿Qué le van a hacer desde el saber ancestral al apendicitis cuando ya se generó una inflamación, una posible ruptura del apéndice, una perforación? Lo único que conocemos que lo puede curar es operarlo. Entonces es un caso en el que claramente el paciente se debe ir desde el principio para la salud occidental. Ese sistema pues se tiene que financiar con los dineros que el Estado hoy está destinando para la salud de los pueblos indígenas a través de las EPS. Entonces, probablemente para las EPS no sea tan llamativo que le vayan a quitar estos cerca de 2 millones de afiliados que son indígenas, porque ellos ya van a autogestionarse sus recursos, ya no van a estar afiliados en la EPS. Pero para que logren autogestionarse y para que esto se haga realidad, las organizaciones indígenas deben demostrar un documento que diga cómo lo van a hacer, cuáles son los parámetros de ese sistema y cómo va a operar ese sistema. No es que cualquiera venga a decir, no, ya entrégueme los recursos, nosotros lo gestionamos. No, los recursos se entregarán, quedarán a disposición de los pueblos indígenas una vez se haga un estudio de un modelo de salud. Bueno, creo que esto era todo lo que tenía yo para contarles el día de hoy en la sesión de segunda del curso de atención en salud con pertinencia étnica. Recordarles que las evidencias que tienen atrasadas, si tienen atrasada la evidencia de la primera semana, me las pueden enviar incluso hasta la última fecha, que como les dije antes es el 1 de octubre, incluso hasta esa fecha la pueden enviar. Ojalá que lo envíen antes. Que avancen con estas 3 evidencias de esta semana, y que también, si ya las hicieron y les parecieron, no, como así estas evidencias tan sencillas, pues tener la oportunidad de empezar a avanzar con las evidencias y con los temas de la siguiente semana, que ya para la tercera semana vamos a hablar de el desarrollo de competencias culturales. Entonces, si yo soy capaz de ponerme a dialogar con los indígenas y tener un diálogo serio, respetuoso, yo cómo construyo competencias culturales en las cuales se complementen los dos sistemas. ¿Cómo las construyo? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí lo puedo hacer. Y se debe hacer, y ese es el mensaje en este curso, ¿no? Que seamos más interculturales, que no llegue yo a imponer mis costumbres y mi cultura, no, para nada, sino que yo vengo a dialogar conocimientos culturales de otro grupo humano, y vengo a complementar ese conocimiento con el ánimo de que los pacientes se mejoren y tengan en realidad un mejor vivir. Bueno, nos vemos. La próxima sesión en línea será el día 23 de septiembre a las 7:30 también. En esa tercera semana, como les digo, hablaremos de las competencias culturales.
mucha suerte y cualquier inquietud que tengan sobre el desarrollo de las evidencias, lo que sea, pues me comentan por ahí, por el chat de el foro de dudas e inquietudes e intentamos resolverlo. Bueno, entonces, hasta pronto. Nos veremos el 23 en la tercera sesión en línea y que tengan un buen descanso.